Muy buenos días, el tema de hoy es injusticia. Vamos al libro de Mateo capítulo 26, vamos a leer del 59 al 66. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedes derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Y ya que ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte. Injusto. ¿Cómo encontramos que hay veces usted y yo decimos, me parece injusto lo que pasa conmigo? Me parece injusto lo que me pasa con este jefe, con ese trabajo, con esos compañeros de trabajo, con lo que me están haciendo en el banco, con lo que me están haciendo los compañeros de trabajo, con lo que está haciendo en mi casa. Es injusto que yo trabaje tanto para que me paguen ese sueldo. Algunos hablan mal, se expresan mal, sueldo miserable a lo que me pagan en este lugar. Me parece injusto que yo tanto le serví a esta persona y cómo me paga. Me parece injusto cómo yo le serví a esa persona y me dejó con deuda, con un problema, con un conflicto. Me parece injusto que este hombre me haya engañado. Cuántos años yo le serví siéndole fiel, pero viene y me engaña con la primera persona que se le aparece. Me parece injusto que mis hijos me paguen tan mal cuando yo los crié, los formé y ahora me abandonan. Hay tantas cosas que a usted y a mí nos parecen injustas, pero no miramos que esa injusticia ya la pagó el Señor. De la manera más cruel y despiadada, ya que buscaron testigos falsos para justificarse que era precisamente que estaba blasfemando supuestamente el nombre de Dios, que se hacía pasar por Dios, que se hacía pasar por el Hijo de Dios. Pero toda la injusticia ya la llevó el Señor. ¿Y por qué hay veces no aguantamos una injusticia? Y renegamos, criticamos, pero yo soy hijo de Dios, pero yo busco de Dios, yo leo la palabra, yo oro, ¿y por qué esta injusticia conmigo? Pero ni siquiera miramos que el Señor Jesús pagó una injusticia mucho más cruel que la que usted y yo estemos pasando, independientemente de la que usted y yo vivamos. Y es una injusticia en la cual nos sentimos deshonrados, inclusive engañados, traicionados, inclusive maltratados emocionalmente, algunos de pronto con despidos, otros con abusos, de malos tratos, malas palabras. Pero aquí encontramos una injusticia en el Señor Jesús. ¿Cómo buscan los sacerdotes de ese tiempo cuando apresaron al Señor Jesucristo buscando testigos falsos? Pero ¿cómo le creyeron a esos testigos falsos y no le creían al Rey de la verdad, a Jesucristo? No le creían, pero había un propósito. Era una injusticia que se estaba viviendo en él, pero una injusticia en la cual usted y yo vendremos a ser justos, pero a través de Cristo Jesús. Ya que usted y yo no podemos justificarnos por nuestras obras, nuestros hechos, nuestras palabras, nuestras acciones, porque algunos se justifican delante de Dios. Señor, pero yo he hecho esto para ti, Señor, pero yo lo hago para ti. Pero yo nos justificamos delante de Dios pensando que somos justos delante de Él, cuando la palabra de Dios dice que no hay ni siquiera un justo. No lo hay. ¿Por qué no hay ningún justo? Porque muchos se desviaron a una por sus pecados, se desviaron en la mentira, en la falsedad, el engaño, en la traición. Alguna vez usted y yo de pronto hemos tergiversado la palabra, o de pronto hemos hablado mal de alguna persona, hemos testificado mal contra alguna persona, ya sea en chiste, en broma o en realidad, en verdad, testificando cosas que no debíamos, y nos creemos justos delante de Dios, cuando realmente el que fue justo y santo fue Jesús. Y como lo crucificaron como una persona que prácticamente era una persona injusta, según los que lo tildaban a él, que blasfemaban el nombre de Dios. Y aquí encontramos que estos sumos sacerdotes, este mismo rasgó sus vestiduras cuando Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. No entendían, estaban cegados. Pero también usted y yo vamos a entender que hay circunstancias, situaciones en que el Señor nos permite vivir a usted y a mí como que son injustos con nosotros. Pero debemos ir y recurrir al Señor, recurrir a Él, que Él sea el que haga justicia, no usted y yo. No renegar contra el jefe, la persona que me hizo daño, la persona que me trató mal, o de pronto la persona que me despidió del trabajo injustamente. De pronto fueron injustos, como no lo pudieron haber sido. Pero para usted y a mí son injustos con lo que yo he hecho, lo que yo he trabajado, lo que he avanzado, y como que creemos que nos pagan mal. Pero cuando vamos a la palabra, le pedimos al Señor ese entendimiento, ese conocimiento, y nos damos cuenta que el Señor lo trataron y prácticamente fueron injustos con Él. Pero ¿qué nos dice en el libro de Hebreos?
Vamos a mirar el libro de Hebreos capítulo 12, 1 al 3. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como el Señor Jesús, menospreciando lo propio, no se enfrentó, no se enfrascó en lo que estaban diciendo en contra de él. Era algo que tenía que vivir el Señor Jesucristo, el menosprecio. Algo injusto, la injusticia del hombre, pero era un propósito para usted y para mí en el cual usted y yo entendamos que debemos vivir muchas veces con cosas injustas, pero en la cual el Señor nos dará la victoria y nos dará la salida, pero también nos dará la seguridad y la confianza que es en Él. Y muchas cosas el Señor permite en usted y en mí, pero también para que usted y yo dependamos de Él, ya que el Señor Jesús dijo que Él venció, que Él ya venció, que todo lo puedo, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué lo dijo? Porque si el Señor Jesús ya lo hizo, Él nos dará la fortaleza para vencer, pero también nos dará la seguridad, la confianza y la dependencia en Él, que Él será el que pelea la buena batalla por usted y por mí. No nosotros enfrascarnos en un conflicto, en un problema, como que queremos hacernos de pronto las víctimas o de pronto mirar cómo salir a la defensa en contra de lo que están diciendo, están hablando en contra nuestra. Pero acá el Señor nos da esa claridad, esa confianza en cómo debemos obrar. Y es esa justicia en la cual el Señor viene y nos habla a usted y a mí y podemos entenderlo que en Él ya lo podemos lograr. En Él lo podemos obtener y en Él podemos conseguir esa seguridad, esa confianza que el Señor quiere darnos a usted y a mí, y siempre y cuando usted y yo lo busquemos a Él. Como lo dijo Pablo en el libro de Romanos capítulo 3, 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Precisamente los que no andan en los caminos del Señor, y así éramos usted y yo cuando no andamos en el Señor, andamos en nuestros propios deseos, en nuestros propios proyectos, nuestras propias pasiones, inseguridades y temores. Pero dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Y por qué lo dice? Porque muchas veces nos creemos justos, porque yo hice, porque yo hablé, porque yo traté, yo le ayudé, y nos creemos justos delante de Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo lo dice precisamente por eso, porque no había ni siquiera uno. Pero ya cuando las injusticias de nuestro Señor Jesucristo, Él experimentó muchas en el proceso para ir a la cruz, y especial en el tiempo que el de la crucifixión, ya que la palabra nos relata la injusticia a través de lo que hicieron y lo inculparon al Señor en un hombre justo y lo llevaron a ser un hombre injusto a través de testigos falsos. Y es testigos falsos que buscaban cómo poderlo afrentar, pero escarnecer. Pero usted y yo como hijos de Dios somos justificados a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a través del Hijo de Dios. Pero también como el Señor nos da esa seguridad, esa confianza, que en Él ya usted y yo somos justos siempre y cuando caminemos en los caminos del Señor, pero siempre y cuando aceptemos su propósito, su llamado, pero cuando andemos en la palabra, y la palabra que el Señor nos habla a usted y a mí. Por eso, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es que yo le ayudé, es que usted viera cómo le ayudé, pero inclusive le di trabajo, le di comida, le aumenté el sueldo, fui y lo saqué de la cárcel, fui y le ayudé en tal parte, y yo me creo justo. Pero ¿qué dice Pablo? Que no por las obras, es por Jesucristo, que Él nos ve justos a usted y a mí. Dios nos ve justos a través de nuestro Señor Jesucristo, no por las obras que usted y yo creemos que estamos haciendo y como que nos justificamos delante de Dios. Yo hice esto, Señor, pero yo le ayudé. No, las obras dice que debemos hacerlas usted y yo, pero no por eso quiere decir que somos justificados delante de Dios. No, ahí donde el Señor nos mira a usted y a mí cómo es que estamos obrando acorde a la palabra, si es que realmente hacemos lo que el Señor nos está mandando, pero hacerlo con amor, como lo hizo el Señor Jesucristo. Esa es la palabra, que Él murió por amor a usted y por amor a mí. No lo merecíamos, pero fue por amor que lo hizo, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21. Dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces en Él ya fuimos justificados, en Él nuestro Señor Jesucristo. Justicia en Él está esa justicia, ya que fuimos beneficiados por esa injusticia de lo que le estaban haciendo estos sacerdotes al Señor Jesucristo, pero a través de la cruz Él se justificó a través para cada uno de nosotros, que no debía haber sido así, porque usted y yo éramos los que deberíamos estar en esa cruz, pero vino el Señor y nos justificó, ya que como hijos de Dios sabemos que solo por la justicia, a través de la
la cruz de nuestro Señor Jesucristo, Él entró a cumplir un propósito a través de nuestras vidas, pero también para que podamos ser encaminados en el propósito eterno en Cristo Jesús, para poder ser justos delante del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, no a través de lo que usted y yo pensamos o creemos o que estamos actuando bien. Y es que usted y yo debemos entender cómo es que el Señor quiere llevarnos a ese cambio de transformación, siempre y cuando miremos cómo estamos obrando y actuando, porque por eso le decía empezando este devocional, que a veces fuimos injustos o hemos sido injustos inclusive con otras personas, pero cuando nos tocan, ahí sí como que esa injusticia no nos toca, no nos gusta, como que me molesta, pero ahí debemos mirarnos a la luz de la palabra cómo estamos obrando y actuando. Hoy le clamo, le pido al Señor que usted y yo nos lleve a ser justos en todas las áreas en nuestra vida, pero también que toda injusticia sea desarraigada y clavada y cancelada en la cruz del Calvario en el nombre de Jesús.